Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre el cine. Cuando hablamos del cine, vamos a tener en cuenta que es un arte de esta época. Surgió en este sistema, en el sistema capitalista. O sea, no es como la pintura, la escultura o la literatura, que son previos, sino que surge con el desarrollo de la maquinaria óptica y con el desarrollo científico. Por tanto, en un principio no se lo considera arte porque conjuga varios elementos de distintas artes y se usa tanto para el entretenimiento como parte de una investigación científica o de prácticas científicas en un principio. Ahora, aceleradamente tiene un desarrollo en el que se van creando una forma de lenguaje en el cine. Entonces, en este video va a haber un momento donde vamos a encontrar los distintos planos que conforman al mismo. Cuando elegí hacer sobre los planos es porque es para tener en cuenta cómo se posiciona la cámara ante un personaje y a la hora de contar una historia. Los distintos planos van a servir para orientar lo que queremos mostrar y la historia que queremos contar. Y como forma visual está fuertemente influenciada por las composiciones pictóricas. El cine va a encontrar la manera, a la hora de ir desarrollándose, de tener su propio lenguaje y de avanzar sobre las cosas que trae de las otras artes, sin dejar de tener influencias. Entonces, pasemos a ver los planos. Para hablar un poco más sobre estos planos que acabamos de ver, voy a hacer algunos comentarios. Con respecto al plano americano, es un plano muy común en las películas de westerns, o sea, películas del lejano oeste. Tiene como su desarrollo, su uso más central en esas películas, porque ese plano lo que permite es tener una visibilidad del cuerpo. No se ve el cuerpo entero, pero sí podemos ver qué es lo que hace el personaje con las manos y el rostro. No lo tenemos cercano, hay mucha influencia de lo que esté alrededor, pero no tanta como en un plano entero o en un plano general. O sea, podemos centrarnos en la acción del personaje, sin tener información de más. En el caso de esas películas, se usa mucho en los momentos de duelo o enfrentamiento, donde vemos a las dos partes que se están por batir a duelo justamente, en la acción inmediata donde sacan las pistolas para enfrentarse. Ese es un ejemplo de cómo un tipo de encuadre para una toma en función de una historia cumple, o sea, tiene una función, una utilidad para el lenguaje cinematográfico, o sea, mostrar una información directa a través de un plano. Podríamos decir que hay siempre elementos compositivos a tener en cuenta para que eso sea lo mejor, tenga la mejor forma de comunicarse posible, que sería, por ejemplo, que el personaje debería estar en el centro de la imagen. O sea, en el western, siempre que vemos un enfrentamiento, o vemos el plano entero de los dos, uno enfrente del otro, o vemos el personaje en el centro y el personaje en el centro. El plano entero es uno de los primeros que se utilizó en la historia del cine, ya que se consideraba que no se podía cortar una persona cuando aparece en escena. Tenía que estar completa para que nosotros lo podamos ver. Era como algo que se traía del teatro y de la fotografía, las primeras fotografías. O sea, uno tenía que poder ver todo el cuerpo de la persona y era algo como que no estaba permitido hacer el corte. Entonces nosotros cuando vemos películas antiguas, o si vemos películas antiguas, vamos a ver que son
filmaciones continuas donde la persona siempre se ve completa. Entonces, en las películas estadounidenses del principio de siglos, donde se empieza a cortar a las personas con una función narrativa. O sea, empiezan a fijarse en cómo se puede seguir investigando en este tipo de encuadres para que sean funcionales a la historia, ya que no es lo mismo una película que el teatro. Son ejemplos. La idea es pensar cómo se entrelazan los lenguajes para que sea funcional a lo que nosotros estamos viendo. Además, otros ejemplos pueden ser, o sea, otras funcionalidades son llamar la atención con respecto a algún elemento, en el caso de los planos detalle, o sea, no sé, una escena en la que haya suspenso y nosotros vemos que nos muestran un cuchillo, ¿no? Y se hace un plano detalle del cuchillo, es como para llamar la atención del espectador con respecto a un elemento específico, o para acrecentar el nivel de tensión, o para darle importancia a algo, ¿no? Puede ser, el plano de detalles puede ser hacia un objeto o también puede ser hacia un elemento más pequeño que el rostro, siempre con justamente bastante detalle. El primer plano permite tener una información completa del rostro del personaje, ver las emociones y suele tener una carga expresiva muy grande. Hay grandes ejemplos en la historia del cine de esto y transmite muchísima información. En términos de una historia, cuando nosotros tenemos una historia que estamos viendo, un plano de detalle en un personaje puede acrecentar el nivel emotivo de la situación o darle mayor firmeza, por así decirlo, como afianzar la escena, ¿no? Bueno, el plano medio, como vimos en el video, permite ver el rostro de la persona. Es algo parecido al el primer plano, pero permite tener más espacio también en torno al sujeto. Luego, los planos generales y el plano más abierto se utilizan mucho en documentales y lo que podemos ver son paisajes. También en la ficción también se usa, pero cada vez menos, y muestra el entorno en el que está la persona. En el plano general, a diferencia del plano entero, que el plano entero es que entra la persona, todo el cuerpo, hay más espacio, hay más incidencia del entorno. Entonces lo que nosotros nos muestran cuando vemos eso es todo el alrededor. Ya en el otro se puede considerar algo muchísimo más abierto. Bueno, hasta acá sobre esta pequeña introducción sobre los planos, espero que les haya servido. Es más o menos para tener una idea de cómo lo visual cumple una función en torno a la historia que nosotros podemos llegar a contar a través de un corto o de alguna realización cinematográfica, por así decirlo. Así que espero que haber sido clara y bueno, les mando un saludo.